Buenas noches, ¿cómo están, queridos papás? Todos los que están conectados. Y bueno, sabemos que también lo va a ver otros papás que hoy no pueden estar, pero lo van a ver ya en la grabación. Sean bienvenidos el día de hoy. Creo que tenemos un tema excelente. Todos necesitamos ponernos metas y saber hacia dónde vamos, ¿verdad? Para no perder el rumbo. Y bueno, pues estamos iniciando este año. Tenemos muchas cosas este año. Le doy gracias a Guillermo porque realmente sus conferencias han sido excelentes. Y pues bienvenidos a todos. Realmente este trayecto que es ser padres lo hacemos entre todos, ¿no? Nos ayudamos entre todos. Y yo creo que es muy importante ir acompañado de mucha gente que le interesa también la familia, ¿no? Bienvenidos a todos y empezamos. Excelente. Bien, hoy vamos a estar viendo una capacitación que tiene que ver con esta época del año. Arranca este año 2022 y muchas veces nos replanteamos metas, objetivos, y siempre terminamos quizá con un montón de cosas pendientes. Vamos a estar viendo en el día de hoy algunas estrategias, principios bíblicos y sobre todas las cosas, métodos bien prácticos que nos van a ayudar a cómo planificar y tener un año exitoso. Agradecer sin duda a estas instituciones, modelos mexicanas, estas instituciones educativas, Monte Alto, New Hope y Sobre la Roca, que hacen posible, junto con Prolcaf, el desarrollo de este ciclo de conferencias. Así que, en nombre de todas las familias, les agradecemos la participación de cada uno de ustedes y vamos a arrancar con esta capacitación. Esta capacitación que va a tener después un espacio de preguntas y respuestas. Vamos a cortar la grabación y la transmisión en vivo para que cada uno de ustedes pueda compartir inquietudes, dificultades, luchas que tengan que ver con esta temática, y vamos a estar abriendo un espacio de consejería, ¿sí? Así que comenzamos entonces. La vida sin duda es compleja, es muy compleja, es muy dinámica y necesitamos algunos métodos simples y prácticos que no nos permitan perder el norte, ¿sí? Es muy importante tener como una especie de brújula que nos ayude a permanentemente a encontrar dirección frente a este mar turbulento que es la vida misma, ¿no es cierto? Necesitamos también faros y anclas que nos ayuden a mantenernos enfocados en lo que realmente es importante. Permanentemente está esta tiranía del urgente que nos hace descuidar nuestras prioridades, y hoy vamos a estar viendo de una manera simbólica un faro y unas anclas que nos van a ayudar a mantener una agenda enfocada en prioridades, ¿sí? ¿Y por qué es importante que prestemos atención en cómo nos desempeñamos desde un punto de vista ocupacional y de qué forma estamos instaurando rutinas en nuestra vida cotidiana? Porque nuestros días son nuestra vida en miniatura, ¿sí? Si nosotros empezamos a analizar cómo vivimos cada uno de estos días, nos damos cuenta que en definitiva es un poco cómo estamos sobrellevando o viviendo nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a estar viendo algunas herramientas que nos van a ayudar a evaluar y a planificar nuestras rutinas y tener rutinas de éxito que nos van a permitir tener un año exitoso. Ahora bien, ¿cómo organizo mi año? Esa es la pregunta que hoy tenemos que hacernos. Hay personas que ni siquiera tienen una agenda. Permanentemente todos sus pendientes están en la cabeza, permanentemente están siendo controlados por la agenda de otros, porque si no tenemos una agenda propia, la agenda nos las hacen los demás. Y es importante que empecemos a identificar cómo construimos nuestra identidad ocupacional. Muchas personas organizan su año en función del hacer.
Y ese hacer está enfocado solo en un rol ocupacional, el rol laboral. Y eso es un gran peligro porque dejan librado al azar otros roles que son sumamente importantes, como por ejemplo el rol de padre, el rol de esposo, el rol de hijo, ¿sí? Entonces, es importante encontrar justamente un balance en nuestros distintos roles ocupacionales y que eso se vea reflejado en nuestras rutinas diarias. Por otro lado, hay personas que organizan su agenda en el tener, porque está muy ligado a esto de su identidad ocupacional, ¿no? Toda su rutina gira en torno a posesiones, a cuestiones que tienen que ver con cuestiones materiales. Y hay dos tipos de enfoque que hoy vamos a estar viendo, que tiene que ver donde yo organizo mi año no en función tanto en el hacer, sino en quién soy, y en quién quiero convertirme, en quién quiero llegar a ser. Esto a nosotros nos permite empezar a generar un éxito equilibrado, un éxito en todas nuestras áreas de la vida. A veces cuando nosotros ponemos solamente el foco en nuestro rol como trabajadores o nuestro rol profesional, probablemente el éxito es mucho más rápido porque toda nuestra energía, nuestro foco está puesto en ese rol y nuestro crecimiento profesional puede ser que sea alto, pero es difícil de sostener a lo largo de los años. Es probable que tu éxito como profesional sea un divorcio o el costo lo pague tu salud. Entonces, lo que hoy queremos proponer es un método de organización profesional que nos va a dar un éxito quizá más lento, más progresivo, pero duradero a lo largo de los años, ¿sí? Vamos a estar viendo básicamente 4 estructuras en esta charla. Primero, tiene que ver con esto de desactivar nuestro piloto automático. A la hora de empezar a planificar nuestro año, vamos a desactivar nuestro piloto automático y eso voy a explicarlo en breve. Vamos a evaluar el año y por eso vamos a estar explicando algunas herramientas prácticas que te van a permitir hacer un balance del año pasado. Vamos a planificar nuestro año, vamos a estar también viendo herramientas prácticas sobre eso y por último vamos a estar prestando atención en cómo generar rutinas de calidad. Todo esto es lo que vamos a estar viendo en la capacitación de hoy. La primera cosa que hoy quiero explicarles tiene que ver con esto de desactivar nuestro piloto automático. Arranca el año y la vida sigue siendo exactamente igual que el año pasado. O sea, nosotros no es que cambiamos mágicamente después del 31 de diciembre. Todos nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra forma de hacer las cosas tienen que ver con cuestiones inconscientes, ¿sí? Hay estudios que dicen que aproximadamente más del 40% de lo que hacemos tiene que ver con hábitos instaurados, de los cuales los hacemos casi sin darnos cuenta. Entonces tenemos que prestarle atención a nuestra forma de actuar día a día y empezar a identificar aquellos hábitos que son necesarios modificar o cambiar que determinan el tipo de vida que estamos teniendo, ¿sí? Solemos empezar a automatizar ciertas rutinas que tienen que ver con la forma en cómo trabajamos, en la forma en cómo criamos a nuestros hijos, la forma en cómo vivimos nuestras actividades de la vida diaria. Y obviamente nuestras rutinas están condicionadas por tradiciones familiares, por hábitos que hemos ido adquiriendo a lo largo de toda nuestra vida, y ahí incluimos hábitos buenos y hábitos malos. Nuestras formas de trabajo están de alguna manera automatizadas, los métodos que tenemos de organización, entonces tenemos que ponerle un parate a todo esto y empezar a reevaluar cada una de estas cosas que están de alguna manera inconsciente sucediendo día a día en nuestra agenda. Entonces, tenemos que aprender primeramente cómo a crear nuevos hábitos, porque los nuevos hábitos hacen un impacto en nuestras rutinas, hacen un impacto en nuestra agenda. Empezar con metas concretas, metas cortas, metas sencillas de alcanzar, definir un plan de trabajo, ¿sí? Generar un sistema de rendimiento de cuentas. Aquí nada mejor que
un servicio de mentoría uno a uno, y por último, un sistema de recompensas que nos van a ayudar a ir cambiando cada una de estas cosas que queremos cambiar. Pero más adelante lo vamos a estar viendo. Lo que hoy quería enfocarme es en esto. Muchas veces venimos haciendo cosas que casi ni nos damos cuenta de por qué lo hacemos. Venimos haciendo las cosas porque siempre las hemos hecho de esa manera. Por eso es importante esto de empezar a evaluar nuestro año anterior, y eso es lo primero que vamos a empezar a hacer, y no lo tenemos que evaluarlo como para darnos palos, como para castigarnos de las cosas malas que hemos hecho, de las metas que no hemos cumplido. Al contrario, tenemos que ver a los errores que hemos cometido el año pasado como un maestro, como una posibilidad para el aprendizaje, y tenemos que aprender de aquellas cosas que no nos han salido bien el año pasado para empezar a modificarlas a partir de este año que inicia. Por eso, una evaluación del año implica un proceso de introspección. Y esto es justamente salir de una zona de confort, porque nuestro cerebro va a querer que sigamos haciendo las cosas de manera automatizada como lo hemos venido haciendo siempre. Así que es normal que sientas resistencia, que tengas dificultades para hacer justamente este proceso de análisis. Para ayudarnos a vencer esa resistencia, vamos a ver hoy 4 herramientas para evaluar el año y te voy a compartir 7 consejos prácticos, ¿sí? Así que les animo a que tomen nota y que vayan viendo qué es lo que les sirve para su vida. Lo primero que quiero compartirles es una herramienta que se llama matriz de vida, que nos va a permitir evaluar el año en 4 dimensiones, ¿sí? Estos principios, estas enseñanzas, las saco del programa del Plan Maestro, ¿sí? Un programa de capacitación de maestría de vida, en donde básicamente este programa nos enseña a distinguir 4 áreas importantes en la vida de todo cristiano, que tiene que ver con una dimensión personal, una división familiar, una división vinculada al reino de Dios, todo lo vinculado a lo pastoral, y una división laboral. Si nosotros analizamos la vida de cualquier cristiano, la vida gira en torno a estas cuatro áreas, ¿sí? Entonces, es importante que vos hagas un proceso de introspección y empieces a evaluar primeramente tu división personal. Cómo he cuidado mi cuerpo, he realizado ejercicios, cómo son mis pensamientos, son pensamientos nutritivos, son pensamientos tóxicos, cómo están mis relaciones, cómo está mi vida espiritual. Y acá hay un termómetro que para mí es clave, que nos permite medir cómo estamos viviendo nuestra vida de fe. Y esto lo podemos hacer a través de 4 elementos: la Biblia, la oración, la comunión y el evangelismo. Son 4 ingredientes claves que nos pueden ayudar a medir cuán tibio, frío o caliente somos con respecto a nuestra vida espiritual. Por otro lado, podemos evaluar cómo fue nuestra división familiar, cómo fue mi desempeño como rol de esposo, mi rol como padre, como madre, mi rol de hijo, mi rol de hermano. Autoevaluarme es el principio de un cambio, ¿sí? Podemos autoevaluar nuestra división pastoral, ¿no? Cómo fue mi participación y mi desempeño en el ministerio, cómo ha sido mi participación en el discipulado frente a otras personas, me he dejado de discipular, he podido discipular a otros, ¿sí? Y por otro lado, también evaluar la división laboral, ¿no? Que nos ayuda a identificar logros laborales, dificultades, cuál es mi perfil de liderazgo dentro de la empresa y mi trabajo. Entonces, empezar a hacer un proceso de introspección en estas 4 áreas nos va a ayudar a hacer una evaluación integral de cómo hemos vivido el año. Otra herramienta muy práctica, ¿sí?, que fue creada por Edward de Bono y está en el libro El pensamiento lateral, es el diagrama PNI, donde nosotros colocamos básicamente 3 columnas donde te ponemos lo positivo que me ha sucedido en el año, lo negativo que me ha sucedido en el año y cuestiones interesantes a tener en cuenta
Y de esta manera, haciendo esta lluvia de palabras, lluvia de frases y de acontecimientos y categorizándolo en estas 3 columnas, me permite hacer un análisis sencillo y bastante eficaz de cómo ha sido mi año en el año anterior. ¿Sí? Diagrama PNI es otra herramienta práctica de introspección que me va a ayudar a evaluar mi año. 2 evaluaciones también muy prácticas. Una se llama la rueda de la vida, en donde yo puedo empezar a marcar con distintos colores cada uno de los sectores que tienen que ver con las áreas más importantes de mi vida. En este caso hemos puesto trabajo, familia, amistad, amor, dinero, salud, y yo puedo ir marcando con distintos colores un puntaje, es una evaluación, es una autoevaluación que a mí me permite comparar cómo fue mi desempeño ocupacional en cada una de estas áreas de mi vida. Y lo bueno de esta evaluación es que uno puede hacerla todos los años y puede uno medir el crecimiento en cuanto al desempeño a lo largo del tiempo, ¿sí? Y por último también es la nivel de vida, es otra evaluación que nos permite definir áreas y asignar un puntaje a cada una de estas áreas, ¿sí? También son autoevaluaciones que nos ayudan a pensar cómo estamos viviendo, ¿sí? Ahora bien, vamos a dar 7 ejercicios que nos van a permitir meternos más en esto de la evaluación del año. Es importante que apartes un tiempo especial, ¿sí? Que apartes un tiempo especial, puede ser una mañana, puede ser una tarde, puede ser un fin de semana. Hay personas que tienen el hábito, la costumbre de irse de retiro todo un fin de semana, al contacto con la naturaleza, poder apartar un fin de semana para evaluar tu año y para poder completar sin interrupciones, sin demandas externas, estas evaluaciones y poder hacer un buen análisis de cómo estás viviendo. Otro consejo que puede servirte para poder evaluar tu año anterior es que vos puedas poner en una frase algo que lo identifique a ese año, ¿sí? Que vos puedas poner en una palabra o en una pequeña frase algo que resuma todo lo que has vivido en el año pasado. También puede servirte esto de hacer una lista de los hitos más significativos, ¿sí? Las cosas más trascendentes que te han pasado y ver si existen en esos hitos puntos en común que se pueden unir y podés ver el accionar de Dios con el paso del tiempo, ¿sí? Es importante esto de ver hacia atrás y tener una perspectiva y analizar y darte cuenta que determinados acontecimientos que te han pasado tienen una estrecha conexión y es interesante cómo podés observar el obrar de Dios a lo largo del tiempo por medio de estos hitos que puedes ir uniendo. ¿Mm? Es un buen tiempo también ese tiempo que apartás para poder ser agradecido, ¿sí? Y creo que es un hábito que tenemos que empezar a cultivar, esto de ser agradecido a Dios por lo que hemos podido vivir el año pasado. Y no estaría mal que le hagas una carta de agradecimiento a Dios. Este es un ejercicio espiritual que puedo compartirte. Y hacerle una carta de agradecimiento a Dios nos puede ayudar a poder tener un corazón agradecido y nos predispone a poner metas para el año que viene. Y a veces nos puede pasar que no tenemos metas claras, no sabemos qué objetivos ponernos, pero sí tenemos bien claro qué es lo que no queremos vivir más en el año, qué es lo que no queremos hacer en el año. Entonces, una forma de ponerte objetivos también es empezar a distinguir aquello que no querés volver a repetir, aquello que querés dejar, aquello que no querés seguir teniendo. Entonces, esa también puede ser otra estrategia para poder evaluar tu año.
Vamos ahora a hablar sobre cómo planificar un año nuevo, ¿sí? Hasta ahora estuvimos viendo tips y herramientas para evaluar el año. Ahora vamos a hablar sobre cómo planificar el año. Y acá, para quienes somos creyentes, ¿sí? Si bien esta capacitación está orientada en principios bíblicos, ustedes se van a dar cuenta que todo lo que enseñamos aquí va a servirle inclusive para alguien que es ateo, ¿no es cierto? Alguien que no tiene fe. Pero para quienes somos creyentes, creemos que la vida es un lienzo en blanco que de alguna manera pintamos junto a Dios. Y digo junto a Dios porque Él tiene una participación activa en nuestro accionar, ¿sí? Vemos que en Efesios 2:10 dice la palabra, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, esas obras que Dios dispuso de antemano, de alguna manera tienen que tener lugar en nuestra agenda, porque forman parte de nuestro propósito de vida. Pero por otro lado, vemos en otros textos bíblicos donde Dios nos da la libertad y donde para Dios es importante los deseos de nuestro corazón. Para Dios es importante el camino que elegimos. Y nuestro propósito es una unidad entre lo que Dios diseñó y lo que nosotros elegimos. Y hay una hermosa conjunción cuando podemos unir esas dos cosas. Vemos también que en la palabra dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y en Proverbios dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Entonces, he querido resumir estas ideas con algunas imágenes que nos ayudan a entender cómo Dios desea involucrarse en nuestra agenda cotidiana. Vamos a mostrar ahora 7 imágenes que nos muestran esta relación entre Padre e Hijo, entre nuestro Padre Celestial y nosotros, y nos ayuda a entender cómo Dios quiere intervenir y cómo desea que nosotros intervengamos en estas obras que Él tiene pensada desde siempre para cada uno de nosotros. Él, si le damos lugar, si le permitimos incorporarlo en nuestra agenda diaria, sin duda Dios va a guiar nuestra mano, va a guiar nuestras actividades. Él también va a acompañarnos y nos va a dar esa libertad para que podamos elegir conforme a nuestros deseos. Y Él va a respetar esos deseos y nos va a acompañar en esos deseos de nuestro corazón. Su compañerismo va a estar en todo momento y vamos a poder estar haciendo nuestros quehaceres diarios, nuestro trabajo, nuestras cosas en la casa, y Él nos va a estar acompañando. Nos va a ayudar con su diestra victoriosa cuando haya dificultades, cuando haya ciertas cosas que nos resulte difícil hacer, podemos experimentar esa oportunidad de ser ayudados por Dios en cada una de nuestras actividades. Vamos a tener la oportunidad también de que Él nos enseñe a hacer aquellas cosas que quizá no sepamos hacer y que para hoy nos resulta quizá imposible. Inclusive va a hacer aquellas cosas que yo no pueda. Seguramente de manera sobrenatural, de manera milagrosa, Él va a intervenir en nuestra vida si le dejamos para que Él pueda hacer aquellas cosas que nosotros no podemos. Si yo dejo meter a Dios en mi agenda semanal, seguramente voy a experimentar que mi comunión con Él será mi fuente de gozo. Y hacer las cosas junto a Dios me va a permitir llenarme de su amor. Entonces, para quienes somos personas de fe, nuestras actividades no nos pertenecen. Es un trabajo en equipo entre nuestro Dios y nosotros. Y un cambio de actitud, empezar a tener otro paradigma, hace que nuestras rutinas y nuestras actividades tengan otra dimensión. Somos seres espirituales viviendo experiencias terrenales.
Y ese cambio de actitud hace una gran diferencia en nuestra agenda. Si somos hombres de fe, somos mujeres de fe, vemos que nuestro llamado va más allá de la conversión. Dios nos llama a convertirnos, Dios nos transforma a imagen de su Hijo, Dios nos pide que seamos fieles y también nos llama a dar fruto. Y ese dar fruto tiene que ver con esto de cómo incorporo estas actividades en nuestra agenda, en nuestra plan de actividades día a día. Entonces, es importante que nosotros veamos, ¿esto que estoy haciendo se alinea con mis intereses y con las Escrituras? Esto que tiene que ver con mi trabajo, con el desarrollo de mi vocación, tiene que ver con mi pasión, con lo que me entusiasma, con lo que soy bueno, con cuáles son mis fortalezas, porque a veces no estamos disfrutando nuestra rutina porque estamos haciendo quizá actividades de manera automática y estamos perteneciendo en un trabajo que no se alinea con nuestros dones, con nuestros talentos, estamos haciendo actividades que tienen que ver más con tradiciones familiares. Entonces es importante que vos, antes de planificar actividades, empieces a identificar, ¿estoy cumpliendo mi llamado? ¿Estoy viviendo mi pasión? ¿Las actividades que estoy haciendo realmente se alinean con mi propósito? Bien, veo que algunas personas levantaron la mano y vamos a dar un espacio de preguntas, sin duda, así que les animo a que puedan dejar su pregunta en el chat, después la vamos a leer y vamos a estar dando un espacio de preguntas y respuestas cuando terminemos la grabación. Como vemos, Dios nos llama a un éxito integral y no a vivir éxitos parcializados. Porque un éxito parcializado, es decir, en una sola área de nuestra vida, es en cierta forma un fracaso disfrazado. Y una herramienta que nos va a ayudar a definir nuestra visión de éxito es justamente esto, ¿no? Es algo sencillo, es algo práctico. Si tendrías que definir tu visión de éxito, ¿qué es para vos el éxito? Algo tan simple como doblar una hoja de papel, dividirla en 4 cuadrantes y poder pensar cuál sería tu yo ideal de acá a 5 años. Eso a vos te va a permitir tener una visión clara de lo que sería, en cada uno de tus roles significativos, vivir una vida exitosa. Porque gran parte de nuestras acciones tienen que ver con tener una visión clara de qué tipo de vida queremos tener. No necesariamente la vida que vivimos hoy, pero sí el tipo de vida que queremos tener. Esto se alinea con lo que habíamos dicho al principio, de que vamos a organizar nuestra agenda no en función solamente de lo que hacemos, sino en función de la persona al cual queremos convertirnos. Entonces, este es un ejercicio muy práctico, que es la base de una planificación, que es empezar a escribir cuál es tu visión de éxito en las áreas más importantes de tu vida. ¿Cuál es tu visión de éxito en la familia, en la empresa, en tus actividades voluntarias, en fin, en las áreas más importantes para tu vida? Y es importante empezar a escribirlo y ser específico en cada una de esas descripciones de esa visión. Por ejemplo, ser un matrimonio feliz, o tener un matrimonio feliz, o ser parte de un matrimonio feliz, de alguna manera resume lo que hay en tu corazón, pero no es una visión muy clara, no es muy específica. Entonces te animo a que empieces a escribirlo de manera muy detallista, muy detallada. Por ejemplo, somos un matrimonio muy comunicativo, disfrutamos de estar juntos cada día cuando salimos a caminar, respetamos el espacio personal del otro, nos proponemos servirnos mutuamente, especialmente en los quehaceres del hogar y en la crianza de los hijos.
Somos una pareja cristocéntrica, servimos a Dios con alegría, nos encanta viajar, estar con amigos, en contacto con la naturaleza. ¿Y por qué es importante ser detallista en la descripción de la visión? Porque de la visión van a salir objetivos para el año. Van a salir de la visión objetivos y actividades concretas. Por ejemplo, si nosotros empezamos a desmenuzar la visión de tu rol como cónyuge, probablemente puedas agendar en tu semana actividades como las que vemos aquí. Tomar un café junto con tu esposa cada semana, apoyarnos como esposo en nuestros proyectos y sueños, hacer cada sábado la limpieza de la casa en familia, salir a caminar con tu esposa todas las mañanas, cada 3 meses hacer un pequeño viaje de fin de semana, desarrollar juntos un ministerio, todos los viernes, por ejemplo, ir a cenar con amigos, o leer un libro por mes que tenga que ver con la vida conyugal. ¿Ven cómo esa visión se transformó en actividades concretas? ¿Pudieron ver ese paralelo? Entonces, si nosotros no tenemos una visión clara, probablemente no vamos a poder generar acciones concretas que van a ir impactando en nuestras rutinas. Otro ejercicio que tiene que ver y que nos puede ayudar a definir nuestra visión de éxito es preguntarte qué te gustaría que dijeran en tu obituario. ¿Sí? Si suponte que te morís dentro de 5 años. Bueno, ¿qué te gustaría que te dijeran en ese funeral? Eso te ayuda a identificar el tipo de hombre o mujer en la cual querés convertirte. Y podrías hasta pensar un obituario bastante específico, vinculado a estas 4 áreas esenciales que habíamos dicho. ¿Quién soy? ¿Cómo sería mi yo ideal? ¿Qué tipo de esposo o padre quiero ser? ¿Cómo me gustaría usar mis dones y mis talentos para extender el reino de Dios? ¿Cómo me gustaría que me recuerden en el trabajo? En fin, escribir esa visión de éxito nos va a permitir generar metas, actividades. Y no estaría mal que si te gusta hacer una proyección a largo plazo, puedas ponerte metas a 20 años, metas a 5 años o metas al menos al año que se van a traducir en actividades semanales. Si no te gusta ese ejercicio del obituario, podés hacer otro ejercicio que te puede ayudar a definir también tu visión de éxito. Por ejemplo, si fueses el personaje principal de la película de tu vida, ¿cómo sería ese guión perfecto? Si tendrías la oportunidad de escribir el guión de la película de tu vida, ¿cómo sería ese guión? Por eso es importante que hagamos ese proceso de introspección y que escribamos, porque cuando lo escribimos, nuestros pensamientos empiezan a ser mucho más claros, empiezan a ordenarse. Y miremoslo de esta manera, ¿no? Nuestra vida, más que una película, podría ser como una serie de Netflix, en donde cada una de nuestros años podría ser un capítulo. Y suponete que a uno pensándolo te quedan 40 años de vida, por decirlo de alguna forma, bueno, serían 4 temporadas, 40 capítulos, un capítulo por año. Bueno, ¿cuál sería quizá el título de cada una de esas temporadas, ¿no? Donde uno podría pensar que el capítulo 1 podría llamarse Sanando el pasado, el capítulo 2 podría ser Descubriendo mi propósito. O sea, podemos ser creativos y ponerle un título a cada uno de los años que queremos vivir. Y de esa forma empezar a escribir ese guión ideal que nos puede ayudar a pensar actividades concretas para cada año. Una vez les cuento que tuve un sueño en donde yo estaba buscando un colectivo, un bus, y no sabía realmente qué colectivo tomar. Estaba muy confundido, estaba muy
ansioso en el sueño. Y recuerdo que mientras buscaba el bus correcto, sentía en mi corazón esto, ¿no? ¿Cómo voy a saber qué bus o qué colectivo tomarme si no sé hacia dónde quiero ir? Y en ese momento, cuando me desperté, es como que empecé a tomar conciencia de que es claro, es importante que tengamos justamente esa visión clara de hacia dónde queremos ir. Porque esa es un poco el meollo del asunto. La mayoría de las personas no alcanzan sus sueños fundamentalmente porque no saben bien lo que quieren. Y si no sabemos hacia dónde queremos ir, ¿cómo vamos a poder generar un plan de acción? Entonces, para ir resumiendo esta idea, ¿cómo empezamos a planificar nuestro año? Bueno, primero evaluar, ¿esto que estoy haciendo día a día se alinea con lo que me apasiona? ¿Se alinea con los dones y con los talentos que Dios me ha dado? ¿Puedo generar una foto completa de cómo quiero que sea mi vida? Bueno, ¿puedo generar un plan de metas? Quizá 1 año, a 5 años. O empezando por unas metas mensuales, quizá. Algo que puede ayudarte es esto, ¿no? Es decir, bueno, una vez que tengo bien claro qué tipo de vida quiero empezar a tener, puedo ponerle como un rango de tiempo, 1 hora, 1 hora al menos al día, para empezar a generar un plan de acción que me ayude a construir el tipo de vida que quiero tener. Resumiendo, tenemos que tener bien claro, si queremos tener un año exitoso, nuestro propósito. Ese propósito es la conjunción, como les había dicho, entre las escrituras y nuestro llamado, nuestra pasión. Empezar a describir claramente cuál es nuestra visión en cada uno de nuestros roles y a empezar a generar objetivos. Si no tenemos bien claro nuestro propósito y no tenemos bien clara nuestra visión, es en vano que nos pongamos metas y objetivos, porque a la larga no son fáciles de sostener, o en su efecto no tiene sentido. Entonces, si mi visión respecto a mi dimensión personal tiene que ser, por ejemplo, soy una persona saludable, que tiene una vida equilibrada, que todos los días me ejercito y cuido mi cuerpo con buena alimentación. Esto es un poco mi yo ideal, no necesariamente es lo que estoy viviendo hoy en día, pero ese es mi yo ideal. Yo puedo empezar a ponerme un objetivo, que ese objetivo puede ser bajar 10 kilos. Entonces fíjense cómo de mi visión ya sale un objetivo. Ahora, para poder trabajar en ese objetivo, yo tengo que aprender a definir resultados claves. Y de esos resultados claves, definir actividades. Por ejemplo, si yo ya tengo claro que mi objetivo es bajar 10 kilos, ¿cómo me voy a dar cuenta que me voy a acercar a esa meta de bajar los 10 kilos? Y bueno, al menos si logro tener un control con una nutricionista 1 vez por mes, si puedo tener un menú saludable, si salgo a caminar al menos 20 veces al mes, si me puedo volver a poner ese pantalón que ya no me entra. Bueno, esas son formas de comprobar realmente que bajé 10 kilos. Y al menos también puedo empezar a definir actividades que se van a ir traduciendo en un espacio específico en mi agenda. Sacar turno con la nutricionista, comprarme ropa deportiva, salir a caminar todos los días a las 9, anotar en un cuaderno todos los alimentos que ingiero. Entonces fíjense cómo la visión me generó un objetivo concreto que me permite definir resultados claves y actividades diarias. Este proceso de introspección nos asegura que vamos a estar viviendo una vida con propósito.
Esto nos da enfoque, nos ayuda a tener una meta clara, nos permite realmente no perder tiempo y darnos cuenta si estamos viviendo por costumbre, de forma automatizada o en función de mis metas y mis objetivos. ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Alguna duda, alguna consulta? Si no, avanzamos. Igual toda esta grabación se la vamos a estar enviando, va a quedar en el aula virtual de las escuelas para que puedan volver a verlo. Otro ejercicio bastante práctico que nos puede ayudar a darnos enfoque es elegir una palabra que defina el año en el cual inicia. Por ejemplo, yo quisiera, voy a poner algunas palabras que pueden ser como ejemplo. Una palabra que resuma el año que estamos por empezar, y esa palabra puede ser sanidad. O puede ser esa palabra liderazgo, o puede ser esa palabra amor. Cada uno de ustedes pueda elegir esa palabra que de alguna manera te gustaría que se vea reflejada en todas las áreas de tu vida. Este ejercicio minimalista, ¿no?, de definir una palabra que sea la característica principal que deforma tu año, es sumamente poderoso y nos ayuda muchísimo a ganar enfoque. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a imaginar que elegimos la palabra sanidad. A partir de ahí podemos empezar a construir un mapa mental. ¿Sanidad dónde? En mi cuerpo, llegar a mi peso ideal, en mis emociones, he podido perdonar y ser libre de rencor, en mis finanzas, he aprendido a mejorar mis finanzas y alcancé mi libertad financiera, en mis rutinas, ya no vivo estresado, tengo tiempos de descanso, he podido incorporar hábitos saludables, sanidad en mi liderazgo, he aprendido a liderar y trabajar en equipo. Y de alguna manera podemos hacer como en cada una de estas afirmaciones profecías autocumplidas, ¿no? Esto de ayudar a nuestra mente a visualizar aquellos logros que queremos tener en cada una de esas áreas vinculadas a esa palabra, sanidad. Y si yo logro organizar mi vida en función de esa palabra, probablemente ese año sea un año restaurador para mi vida, porque he trabajado en mi autoestima, en mi alimentación, en las relaciones, en las finanzas, todo desde un enfoque de la sanidad. Entonces, elegir una palabra que resuma, digamos, el logro que te gustaría que suceda en el año que está iniciando, puede generar un abanico de acciones muy, pero muy importante. De alguna forma, este ejercicio trata de describir un poco como tu yo futuro, ¿sí? Empezar a escribir el tipo de persona al cual te querés convertir. Y empezar a organizar actividades en función de lo que vos querés que suceda el año que está iniciando. Entonces, a partir de la elección de esa palabra y a partir de la elección de ese mapa mental, vos podés empezar a ponerle fecha de vencimiento a cada una de estas cosas. Entonces decís, bueno, en enero voy a trabajar mi autoestima. Y probablemente leas libros, hagas terapia, veas videos sobre autoestima. En febrero voy a empezar a cambiar determinados hábitos. En abril, alimentación. En julio vamos a estar haciendo un viaje y de esa forma vos vas incorporando cada una de esas palabras a lo largo del año. Esa es una forma muy práctica también y visual de planificar un año exitoso. Otra herramienta que quiero compartirles tiene que ver con dos fórmulas que Robin Sharma describe en su libro El Club de las 5 de la mañana, y son muy prácticas de cumplir porque la primera se trata de invertir 1 hora en tu vida, 1 hora por día, en lo que él llama la fórmula 20-20-20. Es
1 hora por día, que preferentemente va a ser la de la mañana, la más temprano, 20 minutos para moverte, para hacer ejercicio, para cuidar tu cuerpo, 20 minutos para reflexionar, para orar, para leer la Biblia, para meditar, 20 minutos que te van a permitir desarrollar tu vida espiritual y 20 minutos para crecer en aquellas áreas que necesitas crecer. Vos decís, quizá 20 minutos por día es muy poco, 1 hora por día es muy poco, pero al cabo de un año, realmente es un montón. Si vos lográs ser fiel 1 hora por día, al cabo de una semana son 7 horas semanales, es un montón. Es casi una jornada laboral enfocada en tu desarrollo personal. La otra fórmula que él escribe en su libro es la fórmula 90-91, que tiene que ver con esto, ¿no? De dedicar 90 días, solamente 90 minutos, en hacer una sola cosa que va a permitir subir de nivel, que te va a permitir subir de nivel, que te va a permitir desarrollarte personalmente, desarrollarte laboralmente, desarrollarte en cada una de esas áreas que elegiste trabajar. Y lógicamente, como el título lo indica del libro, él recomienda levantarse temprano, especialmente a las 5 de la mañana, donde todos duermen, vos ya estás enfocado en tu desarrollo. Otra herramienta práctica que puede ayudarte a organizar tu año es crear un tablero de sueños. Y esto está muy de moda, sobre todo cuando se empezó a divulgar toda esta filosofía de la ley de atracción, ¿no es cierto? Pero en realidad, tener un tablero de sueños es una manera visual de mantener el enfoque y generar un plan de acción, ¿no? Y puntualmente, tener visualmente determinadas imágenes va a activar una área en el cerebro que se llama formación reticular, y la formación reticular actúa como un filtro que nos ayuda a mantener enfocados. Yo recuerdo, les voy a dar 2 ejemplos concretos. Cuando buscábamos tener nuestro primer auto, con mi esposa, buscábamos un Renault 12. Era un auto relativamente económico, bastante práctico para nuestras necesidades. Cuando nosotros empezamos a tener la intención de comprar este auto, empezamos a ver Renault 12 por todos lados. ¿Por qué? Porque ya había un propósito, un deseo y una intencionalidad. Lo mismo nos ha pasado cuando estábamos buscando nuestro primer hijo. Nosotros ya habíamos planificado tener nuestra primera hija y nos pasó de que antes de que mi esposa quede embarazada ya veíamos personas embarazadas por todos lados. ¿Por qué? Porque esta formación reticulada empieza a ver aquellas cosas con las cuales nos estamos empezando a enfocar. Entonces, cuando vos empezás a tener cierta intencionalidad, tu cerebro se programa y se prepara para ver esas oportunidades que probablemente no las verías si no estás enfocado. Entonces, tener un tablero de sueños nos permite justamente tener esa foto completa del tipo de vida que queremos tener, de las cosas que quisiéramos alcanzar, y para nosotros los creyentes puede ser un excelente mapa de oración, puede ser una excelente forma de orar como si fuese una lista de oración, ¿sí? Entonces, algo que también puede ayudarles es construir tu tablero de sueños, donde podés colocar esa palabra clave, como habíamos dicho, sanidad, y a lo largo de esa palabra incorporar imágenes que te van a permitir estar mucho más enfocado en las cosas que querés alcanzar, ¿sí? Yo les recomiendo que puedan tener un mapa de sueños también enfocado en los 4 cuadrantes: división personal, familiar, pastoral, laboral. Un tips para tomar decisiones, porque de eso se trata un poco, manejar
lo que tiene que ver con los imprevistos y con las cosas que irrumpen día a día en nuestra semana. Una de las cosas que a mí me ayuda mucho es aprender a poner límites, ¿sí? Gran parte de tu éxito tiene que ver con decirle a muchas cosas no. Gran parte de tu éxito en tu semana tiene que ver con estar enfocado a las cosas que tenés que decirle que sí y a las cosas que tenés que decirle que no, decirle no. Entonces, es muy probable que si vos tenés dificultades en poner límites, tengas muchas dificultades en manejar una agenda equilibrada. Entonces, si tenés mucho estrés, mucho desequilibrio ocupacional, si no estás pudiendo cumplir tus metas, algo que quiero que pienses es si tenés dificultades en poner límites. Entonces es importante capacitarse en esta área. Les recomiendo un libro que se llama Límites, que es muy bueno para este tipo de aprendizajes. El diagrama PNI que habíamos visto de Edward Bono sirve también para hacer un buen análisis de si esta decisión que voy a tomar es positiva, es negativa, o si determinadas cosas son interesantes para aquellas cosas que me acercan o me alejan a mi propósito. También puede ser que pedir consejo a tu esposa, a tu esposo, a mentores, te pueden dar una mayor objetividad a la hora de tomar decisiones a lo largo de todo el año. Entonces, estos tips pueden servirte para tomar decisiones. Y algo que a mí me sirve mucho, cuando llega una propuesta laboral o una propuesta de algún proyecto, lo meto simbólicamente a lo que yo llamo el calabozo del entusiasmo, ¿sí? Porque una de mis debilidades es que me entusiasmo fácilmente con muchas cosas y tomar decisiones sin pensar, basados en el entusiasmo momentáneo, puede ser que nos terminemos atando a cosas que al final no terminan siendo de bendición. Entonces nos ayuda mucho meterlo como en este calabozo del entusiasmo, dedicar 2 o 3 días para pensarlo, para orarlo, para pedir consejo y no tomar una decisión con la presión de tener que decir que sí o tener que decir que no. Un ritual que nosotros hacemos cada fin de año con mi familia, mi esposa y mis hijas, es esto de escribir nuestros sueños y que cada uno escriba lo que desea, anhela para el año que empieza, ¿no? Y eso está bueno, ¿no? Porque nos permite escuchar la voz de nuestros hijos y cómo podemos ayudarnos mutuamente a lo largo del año para contribuir en el desarrollo de esos sueños, ¿no? Entonces es un ritual que lo hacemos justamente el 31 de diciembre a la noche y es de mucha bendición y de ánimo para nosotros. Y ya tenemos que ir cerrando, pero quiero darte una herramienta más que te puede ayudar, además de la fórmula 20-20-20 y la fórmula 90-91. Es una herramienta que la describe Stephen Covey en el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que es justamente lo que él llama la hoja de repaso semanal, que te permite primero identificar tus prioridades, ¿sí? Y empezar a asignarle tiempo y actividades concretas a cada uno de tus roles más significativos. Pero primero tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son esas prioridades? Y por eso quiero que veamos este video que nos va a ayudar gráficamente a entender cómo funciona nuestra vida. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely.
jar full? And is it full now? And how about now? Is the jar full now? Yes. Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. The sand is everything else, it's just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. And the same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is just sand. Yes? Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Bien. Por último, quiero dejar estos conceptos que tienen que ver con esto que Stephen Covey habla de elegir bien las prioridades, ¿sí? Y tiene que ver con esto, definir primero actividades que nos cargan las pilas, actividades que nos ayudan a estar bien. Generalmente ese tipo de actividades que nos hacen tan bien, las que nos permiten como afilarnos, son las que prácticamente nunca hacemos. Y eso impacta de una manera muy importante en el resto de nuestros roles. Después, es importante esto de empezar a definir roles, los roles más significativos de nuestra vida. Y cada rol, asignarnos una actividad o una meta que tiene que ver con el éxito en esa semana. De esta manera, si nosotros en nuestra agenda semanal, además de incorporar nuestro trabajo, incorporamos actividades que nos ayuden a ser mejor papá, a ser mejor esposo, a ocuparnos de cuestiones vinculadas a la extensión del reino de Dios, nos va a permitir semana tras semana tener un éxito equilibrado. Entonces, esta herramienta es súper útil para esto de empezar a organizar nuestra vida en función de prioridades. ¿Cuáles son nuestras pelotas de golf? Esas cosas que realmente son importantes. Bueno, completarlo aquí en esta agenda nos va a ayudar a que lo urgente no nos haga descuidar lo que realmente es importante. Por último, quiero dejar una idea que tiene que ver con el secreto de nuestra productividad y tiene que ver con nuestra comunión con Dios. De hecho, Jesús acostumbraba a levantarse bien temprano, iba a un lugar solitario y allí oraba. Seguramente en ese tiempo a solas, en ese tiempo de comunión con su Padre, recibía instrucciones de qué hacer, qué no hacer, a dónde enfocarse. Y de alguna manera también debemos copiar su ejemplo. Pasar tiempo a solas con Dios cada día, cada mañana, puede darnos un enfoque totalmente distinto en cómo vivir nuestro día. Así que les aconsejo a que puedan tener una hora cada mañana, puedan tener una hora a la semana para revisar y hacer esta agenda enfocada en nuestros roles ocupacionales, poder dedicar un día al mes, al menos una hora para evaluar cómo fue nuestro mes y también de alguna manera ir planificando y evaluando nuestro año. Por otro lado, la perfecta comunión con Dios, estar orando permanentemente, nos va a permitir
justamente esto de empezar a tener esa comunión que nos va a permitir no solamente experimentar su amor, sino también encontrar en él esa fuente de gozo. Por último, quiero animarte a que si ni siquiera usas una agenda, la uses, porque es el primer paso para que justamente puedas empezar a escribir lo que es importante para vos. Y hay herramientas digitales que pueden servirte como TickTick o Tweak, que realmente son bastante útiles si estás familiarizado con la tecnología a la hora de planificar y organizar. Un último consejo tiene que ver con dos cosas que no nos van a ayudar a transformarnos en esa persona que queremos transformarnos. Y es incorporar libros y mentores. Debemos planificar libros que vamos a leer a lo largo del año y personas con las cuales nos vamos a juntar que van a agregar valor a nuestra vida y que van a ayudar a transformarnos en esa persona que queremos ser. Por último, quiero cerrar con este versículo bíblico. En el Salmo 37:5 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Es cierto que gran parte de nuestro éxito tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer, pero sobre todas las cosas tiene que ver con lo que Dios puede hacer con nosotros, en nosotros y por medio de nosotros. Así que cuanto más cerca estés de Dios, más exitoso va a ser tu año, porque vamos a poder disfrutar esa vida abundante que comienza aquí en la tierra y para siempre vamos a estar disfrutando en el cielo. A modo de cierre, quería que demos esa oportunidad de que Dios irrumpa en nuestra agenda y que Él sea el Señor de cada día. Quisiera que terminemos orando. Señor, te damos gracias por esto que hemos aprendido y te reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Te pedimos perdón por haberte dejado afuera de nuestra agenda muchas veces. Y oramos, Señor, para que podamos disfrutar cada una de nuestras actividades en tu presencia. Pedimos, Señor, que seas el centro de nuestros días y que podamos vivir este año que comienza conociéndote, amándote y dándote a conocer. En el nombre de Jesús. Amén.